Este es un problema que nos tiene a todos muy preocupados y los socialistas estamos proponiendo una solución viable, razonable y ejecutable, con 8 millones de euros, que la Junta de Extremadura tiene el dinero, con una capacidad administrativa importante a través de contrataciones de emergencia y de urgencia que la ley lo permite. Solo necesitamos la voluntad del Gobierno de la Junta de Extremadura de saber que estamos ante incendios que no se pueden extinguir, que no es un problema de medios disponibles ni de recursos humanos del Plan Infoe, sino de las propias características de este tipo de incendios forestales. Y lo que estamos diciendo es, oiga, si eso viene dentro de unas semanas, y ojalá que no, que nuestros pueblos estén protegidos, que estos pueblos que están pegados, que se llaman zonas de alto riesgo de incendios, que sabemos qué pueblos son, que sabemos qué comarcas son, que estén protegidas. Entonces, la oposición está aquí también para proponer soluciones viables a la Junta de Extremadura. Y esta es una solución en estos momentos necesaria para que dentro de unas semanas, y Dios no lo quiera, permítanme la expresión coloquial, no tengamos que estar lamentando. No tengamos que estar lamentando que haya habido pueblos de esa zona de alto riesgo de incendio en Extremadura que no tenían los trabajos previos hechos que en este momento se pueden hacer con este plan de emergencia que propone el Grupo Parlamentario Socialista. Que nuestros pueblos estén seguros es tan necesario como que el Plan Infoe esté dotado de los medios materiales suficientes y personales suficientes.